Hola, muy buenas tardes, muy bienvenidas, muy bienvenidos a esta última seminario avanzado en materia de medios de impugnación. El día de hoy estamos de verdad muy contentos, de manteles largos, y yo particularmente tengo el privilegio, el honor de presentar al doctor Manuel González Oropeza, quien ha sido y será de muchas maneras maestro de muchos de nosotros. Agradecemos mucho, doctor, que nos dé la oportunidad de tener esta interacción con usted a nombre de las alumnas, de los alumnos, de las magistradas, de los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Estamos muy complacidos y muy contentos de que estemos en este intercambio, en que se haya podido generar este espacio de intercambio académico con uno de los que sin duda ha sido uno de los principales arquitectos del derecho electoral en México en los últimos años. El día de hoy tendremos por ser la última clase, tendremos una dinámica distinta. El doctor González Oropeza mantendrá una exposición y tendremos la compañía del doctor Carlos Báez, quien a manera de provocar un diálogo con ustedes, con todas y con todos ustedes, iremos comentando junto con el doctor Manuel González Oropeza algunos ejemplos en los que se van a ir aterrizando propiamente el tema que hoy nos ocupa. Así que para aprovechar el tiempo y para quienes, estoy seguro, no lo conocen, pero para quienes no conocen todavía quién es el doctor Manuel González Oropeza, me voy a permitir leer unos respecto a su vida, a su trayectoria profesional. El doctor Manuel González Oropeza es licenciado y doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestro con especialidad en Derecho Público por la Universidad de California, Los Ángeles. Doctor honoris causa por la Universidad Autónoma de Baja California. Ha sido investigador titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Miembro fundador del Sistema Nacional de Investigadores, actualmente nivel 3. Desde noviembre de 2006 hasta 2016, se desempeñó como magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es miembro alterno, a título personal, de la Comisión de Venecia ante el Consejo de Europa, dictado por el Estado mexicano. Así que para aprovechar la presencia del doctor Manuel González Oropeza y sin más preámbulos, doctor, muy bienvenido. Le dejo unos recordarles que mantengamos las cámaras prendidas y los micrófonos apagados y estemos muy atentos para esta dinámica que hemos especialmente diseñado para todas, para todos. Muy bienvenido, doctor. Muchas gracias, Alejandro. Me da también mucho gusto estar con ustedes para tocar el último tema, el recurso de reconsideración, en la cadena de no sé cuántos cursos han tenido sobre otras materias, sobre otros medios de impugnación. Y para eso le he solicitado al doctor Carlos Báez que me haga el favor de ir insertando algunos ejemplos del recurso de reconsideración, ejemplos que han sido resoluciones sometidas ante la Sala Superior y que ha habido algún pronunciamiento. Déjenme decirles que el recurso de reconsideración es un recurso de alzada, y que es decir que versa sobre resoluciones previas de las salas regionales y sobre una hipótesis del Consejo General del INE. Cuando se establecieron las salas regionales, la pretensión era que éstas fueran definitivas en sus resoluciones cuando llegaran los asuntos de su competencia. No estaba previsto que se pudieran revisar las sentencias de las salas regionales hasta que se implementa el recurso de reconsideración. Esto es interesante porque, sin lugar a dudas, que las salas regionales, que son la última instancia en la circunscripción, una de las 5 circunscripciones en que se divide el país y que se establecen las salas regionales, pueda ser revisada, pueda ser confirmada, pueda ser revocada o modificada la sentencia de la sala regional
debe ser entendida que debe o hay una cuestión de excepción para que la sala superior intervenga y se someta a la sala regional a este análisis. ¿Qué es lo que finalmente permite a la sala superior revisar las sentencias que de otra manera serían definitivas de las salas regionales del tribunal? La importancia es la constitucionalidad que implica la revisión de las decisiones de las salas regionales. Puede ser que las salas regionales hayan determinado la inconstitucionalidad o la constitucionalidad, o que incluso en el último supuesto no hayan revisado la constitucionalidad de la resolución. Esto en sí mismo es uno de los avances más importantes que en el 2007 el legislador estableció como argumentación para que las salas del Tribunal Electoral pudieran intervenir en la constitucionalidad de los casos sometidos a su competencia. Ustedes quizá ya tienen conocimiento de que el Tribunal Electoral no siempre, desde 1996, hacía el análisis de los asuntos con una perspectiva de constitucionalidad y convencionalidad. Desde ese punto de vista, el tribunal antes del 2007 lo único que podía hacer era revisar la constitucionalidad de los estatutos de un partido, pero no la constitucionalidad de la ley electoral sometida a su examen. Esto era una incongruencia, un problema sistémico, como ahora se habla en la doctrina procesal, un problema sistémico de nuestro sistema, de nuestro proceso electoral. ¿Por qué? Porque se reducía al Tribunal Electoral a un control de legalidad. Y el control de legalidad no es suficiente para el análisis de los problemas electorales. La legalidad tiene un límite que solamente se refiere a la congruencia del texto legal, pero no a la congruencia de ese texto legal con la Constitución. Así es que, por ejemplo, me voy a poner un poco como Juan Ignacio para la perspectiva que tiene el tema. En esta perspectiva de Juan Ignacio, pues solamente es la legalidad que tiene. Pero si nos ponemos así, entonces ya tenemos legalidad por un lado y constitucionalidad por otro, y ya podemos sostener la cabeza, incluso en el sentido adecuado. Por eso, lo que trato de decir es que los problemas electorales no solamente son de la ley electoral. Los problemas electorales son de la constitucionalidad de toda la legislación o el marco normativo. Cuando, por ejemplo, tomamos en consideración en un juicio, cualquiera que sea, una ilegalidad electoral, identificamos inmediatamente que hay una incongruencia entre lo que dice la ley y la conducta del tribunal y la conducta de la autoridad, perdón. Entonces, ahí no se agota el examen del Tribunal Electoral desde 2007. Desde el 2007, el Tribunal Electoral tiene que buscar el fundamento de validez de la ley electoral y, desde ese punto de vista, el fundamento lo encontrará en la Constitución. A partir del 2007 no quedó ninguna duda que los tribunales electorales eran tribunales constitucionales. Es decir, que las elecciones tienen un fundamento inicial en la Constitución, no en la ley, no solo en la ley. La ley deriva de la Constitución y, en consecuencia, allí tiene que buscar su última ratio. Antes de 2007 no se permitía y solamente se reservaba para la Suprema Corte
el análisis de constitucionalidad de las leyes electorales. Y esto fragmentaba mucho la justicia electoral, porque la justicia electoral tiene que partir de alguna disposición de la Constitución. No es entonces extraño mencionar que, que el fundamento de validez o invalidez de las cuestiones electorales debe buscarse primero en la Constitución. Y esto hace a todos los tribunales electorales, estatales y local y federales, como tribunales constitucionales. Me parece que entonces, a partir de esa fecha, ya quedó claro que todos los tribunales tienen que tomar en cuenta la constitucionalidad y la convencionalidad en sus asuntos. Se me antoja la taza de café de Mauricio. No se escucha. Y claro. Micro, gracias. No, porque yo lo apagué. Porque lo que dije no era para ustedes. Exacto. Y bueno, eso queda claro en consecuencia. Estaba yo conversando la semana pasada sobre los sistemas de nulidades electorales y ustedes sabrán que en esa época había una tesis sobre el control abstracto de la nulidad de los actos electorales. El control abstracto de la nulidad significaba algo que es anatema en digamos, en la teoría de las nulidades. Ustedes saben que en la teoría de las nulidades no puede haber declarada una nulidad si no hay una causa prevista expresamente en la ley. Entonces hay un principio de legalidad para las nulidades. Pero en el tribunal, en algún momento de la jurisdicción, llegamos al convencimiento de que había causas no solamente previstas en la ley, sino que se derivaban nulidades de causas previstas en la Constitución, de manera más genérica que en la ley, porque la ley tiene que ser precisa en qué causa de nulidad se va a aplicar, pero en la Constitución, como no son reglas, la Constitución no tiene reglas, sino tiene principios. Entonces, algunas veces esos principios son afectados por la conducta inadecuada de una autoridad. Por eso, entonces, se cuestionó mucho que el tribunal declarara la nulidad en ninguna de las causales previstas en la ley, pero que declarara la nulidad en causales previstas en principios constitucionales. Y para muchos de los afectados eso fue un anatema para el tribunal y dijeron que es abuso del tribunal. Pero recordaba yo la semana pasada frente a personas que, en fin, son actores políticos, que la verdad, la Constitución es una ley también, es la ley fundamental. La propia Constitución la caracteriza como ley suprema de la Unión. Entonces, al ser ley, también, no solamente es un documento político o abstracto, también puede derivarse alguna nulidad por la afectación de alguno de los principios en la Constitución. Para cualquier pregunta sobre este tema, yo les suplico que se dirijan al doctor Carlos Báez Silva, que escribió un artículo sobre este tema, en donde la Constitución también ya se prevé como un catálogo posible de afectaciones y en consecuencia de la nulidad. Por eso entonces el recurso de reconsideración, cuando se establece en la ley
y se determina que la principal función es de revisar la constitucionalidad de las sentencias de las salas regionales. Las salas regionales estaban creadas en 5 circunscripciones para que fueran definitivas, porque de lo contrario, pues se expandiría demasiado la jurisdicción del tribunal. En consecuencia, esas sentencias emitidas por las salas regionales podrían ser revisadas en la sala superior por vía excepcional, solo en lo que respecta a la constitucionalidad de las resoluciones. Si en la sentencia de la sala regional no hubiera tomado en cuenta la afectación de un principio constitucional, por ejemplo, y se hubiera conformado con un principio de legalidad, entonces allí procede el recurso de reconsideración ante la sala superior. O también la posibilidad de que la sentencia de la sala regional pudiera, de alguna manera, haber tomado equivocadamente un principio constitucional que no era el adecuado, también se podría impugnar ante la sala superior. Esto, por un lado, y la otra parte de la jurisdicción de la sala superior es revisar la asignación de diputados y de senadores por el principio de representación proporcional que haga el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Este recurso está previsto en el artículo 61 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, que seguramente ustedes tendrán la curiosidad de revisarlo. Y de ahí ha habido varias hipótesis para que el recurso de reconsideración se tome en cuenta. Ha habido 2 jurisprudencias, Laura, que están previstas en estas hipótesis. Cuando, derivado de la interpretación directa de un precepto constitucional, se haya definido el alcance y contenido de un requisito procesal, que el debido proceso legal no haya sido consumado adecuadamente. Esto está en la jurisprudencia 32 del 2015, que también pido que la apunten y en su momento puedan ustedes consultarlo. Cuando exista un pronunciamiento de sobreseimiento parcial conjuntamente con una determinación de fondo por la sala regional, puede ser objeto de una impugnación vía recurso de reconsideración. Y esto lo establece la jurisprudencia 22 del 2001. Y también el recurso puede proceder cuando se revisen los resultados de la elección intrapartidista que organice el Instituto Nacional Electoral para que sea revisado en última instancia, y esto es objeto del REC. Este recurso de reconsideración se denomina SUP por superior, REC por reconsideración 954/2014. Como todo recurso de alzada, se requiere, además, que se observe el principio de definitividad, como en el juicio de amparo, es decir, que se hayan agotado en tiempo y forma todas las instancias de impugnación previstas antes de interponer el recurso. Se debe de expresar los agravios por lo que se aduzca que la sentencia puede ser modificar en la sentencia del recurso, en la sentencia de la sala regional, el resultado de una elección. Entonces, cuando en una sentencia de la sala regional se establece que como consecuencia hay la anulación de una elección o se revoca la anulación de la elección que pronunció la sala regional. Es decir, cuando son sentencias que afectan en este sentido, afectan a un proceso electoral, puede proceder el recurso de reconsideración.
cuando todo lo relativo a la representación proporcional en los senadores o en los diputados, puede ser que haya habido algún error de parte del INE y en consecuencia eso se debe de impugnar ante la Sala Superior en el recurso de reconsideración. Aquí está mi cafecito que me voy a tomar, nada más que es un poco más grande del de... ¿Quién fue el que me puso un café? Y cuando se afecte el registro de un partido político, también se debe de impugnar ante la Sala Superior en el recurso de reconsideración. La idea del recurso, entonces, es que revise los juicios de inconformidad, que son los juicios que atañen a los resultados de una elección, los llamados JINES. El REC, entonces, opera con los JINES para revisar los resultados de la elección de diputados y senadores, para revisar la representación proporcional, etc. Ahí hay unos casos prácticos que quizá Carlos quisiera incluir para continuar este diálogo. Sí, gracias, doctor. Bueno, en efecto, a partir de lo que usted bien acaba de mencionar, pues podemos identificar dos grandes hipótesis de procedencia del REC, del recurso de reconsideración. Por un lado, desde el punto de vista, digamos, de la primera hipótesis de procedencia, estamos en presencia de un recurso ordinario mediante el cual se conocen de las impugnaciones relacionadas, por un lado, con las sentencias de las salas regionales dictadas en torno a los juicios de inconformidad vinculados precisamente con formados o seguidos en atención a las impugnaciones relacionadas con la elección de diputados federales y senadores, en ambos casos por el principio de mayoría relativa. Y esto es así porque, bueno, para cumplir con el requisito de la segunda instancia constitucionalmente, pues en estos casos procede el recurso de reconsideración. No obstante que, como bien usted lo mencionó, pues por regla general, las sentencias de las salas son inatacables. No obstante, en este caso, al funcionar como primera instancia, la sala regional correspondiente compete a la sala superior la instancia de revisión o apelación propiamente. Y en un sentido similar se ubica la hipótesis de procedencia tratándose de las decisiones, las asignaciones del Consejo General en el caso de las curules y las por un lado son curules y por el otro lado son los escaños, exactamente, escaños. Curules y escaños, tratándose de Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, siguiendo una lógica similar a la de la primera hipótesis mencionada. Y en el caso de la procedencia extraordinaria, pues en efecto, en mi opinión, el recurso de reconsideración viene a funcionar como un recurso extraordinario para garantizar de alguna manera, buscando, mejor dicho, el objetivo sería buscar una uniformidad en la interpretación de la Constitución que a partir de la reforma que usted bien menciona, pues ya llevan a cabo no solamente la sala superior, sino todas las salas del tribunal. Claro. Y a partir de 2011 también, con el criterio de la Suprema Corte, pues es una función que llevan a cabo prácticamente todos los juzgadores de este país. Y en ese sentido, entiendo yo que el recurso de reconsideración viene a cumplir la función de este instrumento procesal para uniformar la interpretación que de la Constitución se haga en materia electoral por parte del propio tribunal. Muy bien. Me surge la idea siguiente. Claro, o sea, tú tendrás ya en mente todos los casos prácticos que podemos comentar al respecto, pero
como es un recurso extraordinario la reconsideración, la verdad es de que la dinámica procesal hace que todas las sentencias de las salas regionales o las resoluciones de las autoridades sean impugnadas. Los partidos siempre buscan agotar absolutamente las últimas instancias para llegar al último tribunal que vaya a revisar su caso, porque siempre estarán en desacuerdo, insatisfactoriamente tomarán las resoluciones de las salas regionales para sí. Pero la intención, yo recuerdo que la práctica en la sala superior era no dar entrada a todas las peticiones de el recurso de reconsideración que se sometía. Esto con el interés precisamente de dar la estabilidad, la certeza dentro del proceso contencioso o de la justicia electoral para que sean definitivas esas sentencias. A menos que hubiera una causa, como bien dice el doctor Báez, extraordinaria, en donde no se haya afinado bien un argumento constitucional, entonces la sala superior entra a esa cuestión y sí acepta la jurisdicción para esto. Por ejemplo, esto me lleva a considerar el caso de un amparo histórico que fue muy interesante, que es el amparo Justo Prieto de Chihuahua, de fines del siglo XIX. En el amparo Justo Prieto, al quejoso se le amparó en todas en todos los agravios de libertad de profesión, de haber sido juzgado 2 veces por el mismo delito, etcétera, etcétera. Allí se le amparó por el juez de distrito y se cumplió, digamos, con esa garantía. Pero había un argumento que no revisó el juez de distrito y lo desechó abiertamente, que fue el argumento de que no había revisado el juez de distrito la violación al concepto de supremacía constitucional. Y sirvió el alegato de esa violación para que la Suprema Corte aceptara el conocimiento de este amparo, porque bueno, ya había sido resuelto los demás agravios y ya se le había dado la suspensión y ya con ello hubiera sido feliz Justo Prieto en su momento. Pero Justo Prieto, que era un buen abogado, era un asesor de un abogado, de un juzgado en Chihuahua, sabía que el argumento más importante era que la resolución del Tribunal de Chihuahua afectándolo a él, despojándole de su cargo, sometiéndole a penas por haber él asesorado en contra de texto expreso en la ley de Chihuahua, implicaba realmente una violación a la Constitución. Y eso es lo que encuentra la Suprema Corte. Entonces, con ese solo argumento, la Suprema Corte utilizó, digamos, el recurso de amparo, que ya no se dice así, pero para asimilarlo al recurso de reconsideración, utilizó ese argumento y declaró que efectivamente había habido una violación a la Constitución. Entonces, estas violaciones no son violaciones a principios legales, sino son violaciones al principio de supremacía constitucional, en donde todos los jueces y funcionarios tienen que acatar en esta materia. Entonces, es de tal trascendencia las violaciones a la Constitución, pero muchas veces están escondidas, no están bien expuestas en los casos, y la Sala Superior lo que trata de hacer con esto es desarrollar una tesis completa de constitucionalidad en estas materias electorales que son tan importantes. Por último, en esta explicación déjenme decir que aparte de la Constitución, el recurso de reconsideración ejerce un control de convencionalidad sobre las sentencias y sobre los actos. ¿Por qué? Porque, como saben ustedes, los tratados internacionales
no solamente son pactos entre naciones, sino también declaraciones de derechos humanos previstos en el ámbito más amplio posible, que es en el ámbito internacional. Y cuando un tribunal mexicano o un agravio en contra de los derechos humanos se hace valer, entiéndase afortunadamente que los derechos políticos son derechos humanos. No la aplicación de la tesis centenaria de nuestra jurisprudencia de que los derechos políticos no son derechos humanos para efectos del juicio de amparo, para esa jurisdicción, no procede para efectos de la justicia electoral, que es justicia constitucional, y donde los derechos de los ciudadanos o de los candidatos, de todos, son derechos políticos para participar y en las funciones públicas del Estado, donde el elector, donde el ciudadano participa en la elección. Lo vamos a hacer en el próximo mes de junio para votar por los diputados, senadores, los alcaldes que sean. Y eso nosotros estamos ejerciendo el derecho político de votar. Y los candidatos, pues además de votar, están ejerciendo el derecho político de ser votados. Y en consecuencia, es la participación, es el contacto electoral más amplio que podemos tener para ejercer estos derechos. Y estos están contemplados en el ámbito internacional, también en el ámbito nacional, por supuesto, en el artículo 41, pero en el ámbito internacional están garantizados. Entonces, es muy importante que el control de la constitucionalidad vaya aparejado en el control de la convencionalidad, porque los tratados implican la protección de derechos políticos que van junto con las elecciones. El Tribunal Electoral ha hecho un esfuerzo recientemente, me consta, para emparejar las sentencias con los derechos previstos en los tratados internacionales. Entonces, se ha internacionalizado el Tribunal Electoral porque precisamente merece esta dimensión internacional de los derechos. Dicho esto, yo creo que podríamos participar con algunos casos prácticos, Carlos, si no tienes inconveniente. No, en absoluto, doctor. De hecho, escuchándolo su mención sobre el precedente del amparo Justo Prieto y considerando lo que textualmente dice el artículo 61 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, en el sentido de que además de la procedencia ordinaria del juicio del recurso de reconsideración, procederá, dice, en los demás medios de impugnación de la competencia de las salas regionales cuando hayan determinado la no aplicación de una ley electoral por considerarla contraria a la Constitución. Su mención, doctor, del caso Justo Prieto me hizo recordar que en buena medida es una lectura, ¿cómo decirlo?, estrictamente literal de esta prescripción, nos llevaría a suponer que solo cuando se inaplica una norma, una ley, estamos en presencia de una cuestión constitucional y sin embargo el tribunal, la sala superior con sus precedentes y la jurisprudencia que fue formando, pues nos llevó a darnos cuenta de que una cuestión constitucional no necesariamente se ve de una sola manera reflejada con la inaplicación de una norma, de una ley, de un tratado o de una norma intrapartidista, sino que para llegar a ese resultado pues se requiere un análisis y precisamente las otras hipótesis de procedencia, en este caso del recurso de reconsideración, pues llevó a la sala a identificar, por un lado, que se puede omitir el estudio de la constitucionalidad o de la convencionalidad, o pueden declararse inoperantes los argumentos esgrimidos por la parte impugnante, y al fin y al cabo
se está en presencia de una cuestión de constitucionalidad, sea porque se haya decidido no aplicar, no inaplicar, o porque se omitió este estudio, o habiéndose estudiado los agravios, o bueno, ni siquiera llegando al estudio de fondo de los agravios, se consideran inoperantes, o en su caso, infundados, de tal manera que se estima, por quien está recurriendo, que la cuestión de constitucionalidad permanece y por eso es que es llevada al conocimiento de la sala superior, como es el caso que se presenta en el precedente al que hacía usted referencia, una situación en la cual quien impugna considera que no se satisfizo a cabalidad su garantía de debido proceso al haber solicitado en el medio de impugnación ante la sala regional, pues que se requiriera al secretario de un ayuntamiento la expedición o la comunicación de una determinada prueba para acreditar o no la ausencia total y definitiva en el cargo de regidor, y al no haber tomado en cuenta, por haber fallado antes, por haber decidido antes de contar con esta prueba, la sala regional, y si bien no se encontraba propiamente en una situación de inconstitucionalidad por inaplicación o por interpretación, la sala superior consideró que se estaba en presencia de en ese momento, para efectos de la procedencia, pues una presunta violación a la garantía de debido proceso que afectaba sobremanera a la persona que estaba recurriendo, y se consideró que ante la posibilidad de un error judicial se podía dar entrada, podía proceder este recurso de reconsideración para conocer en el fondo si había habido o no una violación precisamente a este debido proceso de esta persona, insisto, de un ciudadano que se desempeñaba inicialmente como integrante de un ayuntamiento y respecto del cual se declara la ausencia total y definitiva, y que es llegado el momento de llamar a su suplente, y en contra de esa decisión es que recurre a la justicia electoral federal, y sin embargo al momento de tomar y dictar su decisión, la sala regional respectiva no cuenta con los suficientes elementos probatorios que se le habían solicitado requerir, y en esta circunstancia eleva a la sala superior la persona así afectada, pues este recurso, y se considera en este caso que hay una afectación de tal entidad, o que puede haber una afectación de tal entidad a su derecho a ser votado en su vertiente de desempeño del cargo, que es procedente el recurso de reconsideración. Claro, el debido proceso, gracias Carlos, el debido proceso en las cuestiones electorales de los municipios es muy importante, porque muchas veces ahí no se observan las formalidades esenciales de los procedimientos, por ejemplo, como el caso del doctor Báez, en donde se da la asignación o se está tomando la decisión de llamar al suplente cuando todavía el propietario tiene necesidad de defenderse por no haber abandonado el cargo, ¿verdad? Juan Ignacio, ¿tienes una pregunta? Sí, gracias. Pues me surgieron algunas dudas respecto de la hipótesis prevista en la fracción, en el inciso B del artículo 61, porque efectivamente, como lo menciona el doctor Carlos, establece que tiene que ver con la no aplicación de una ley electoral porque es considerada contraria a la Constitución. Sin embargo, derivado del concepto de la interpretación conforme como una cláusula integradora de contenido constitucional y convencional, ¿qué sucede cuando el agraviado aduce no una aplicación, sino una aplicación indebida de la norma
por ser contraria a la constitucional, a la Constitución. Yo considero que esta hipótesis también entra, o que podría presentarse, también entra dentro de este requisito de procedencia del recurso de reconsideración. O sea, no solo la no aplicación, sino una aplicación indebida de la norma. Equivocada. ¿No? Yo le llamaría equivocada. Sí. Y efectivamente es una... Pues no sé si equivocada o no, en el sentido propiamente, sí, o sea, propiamente lingüístico de alguna manera, pero creo que esa hipótesis también se desarrolla a partir de la línea jurisprudencial y que pudiera también entrar en estos requisitos de procedencia, ¿no? Para poder tramitar el juicio. Así es, efectivamente. Bueno, entonces, el debido proceso legal es parte de la revisión de constitucionalidad en cuanto a los nombramientos de las autoridades municipales. Pero que una de las cosas más interesantes que acudían ante la Sala Superior es las elecciones por el sistema de usos y costumbres. ¿Qué nos podrías decir al respecto, Carlos, respecto de estos problemas? Hay muchas y yo la verdad disfrutaba mucho los casos que acudían ante la Sala Superior, porque los usos y costumbres es un derecho alternativo, es un sistema normativo que sobre todo tiene su fundamento, claro, en la Constitución, pero su fundamento en un marco convencional, en el convenio 169 de la OIT que tenemos que aplicar. Y muchas veces las autoridades no están acostumbradas a aplicar ese marco alternativo en las elecciones por usos y costumbres. Y siendo este sistema normativo ya reconocido en la Constitución, cualquier afectación al sistema puede ser conocido a través del recurso de reconsideración. Muchas veces, por ejemplo, los estados prevén un estado como Oaxaca. Ustedes pueden comprender que en Oaxaca, con tanta variedad de etnias y con tanta abundancia de comunidades indígenas, reconocen su constitución estos sistemas normativos. Pero hay otros estados que no los han reconocido, no los habían reconocido. Y en consecuencia, cuando una comunidad indígena pide el ejercicio de sus derechos políticos de acuerdo al sistema tradicional de la comunidad, en ocasiones las autoridades electorales de los estados niegan la petición de estas comunidades. Y ha sido el caso de Cherán, del pueblo de Cherán en Michoacán, y ha sido el caso de otras comunidades. Entonces, allí, aunque las instancias electorales jurisdiccionales no hayan aceptado, porque no hay dentro de la normativa del Estado posibilidad de aplicar, allí entra claramente las atribuciones de la Sala Superior en el nivel de control de constitucionalidad para intervenir y declarar que esa negativa de las autoridades electorales basada solamente en la deficiente regulación legislativa del sistema es inconstitucional y por lo tanto la Sala Superior entra a suplir, por la preeminencia de la disposición constitucional, entra a suplir lo que algunas instancias adicionales han negado. Pero hay varios y muchísimos casos, Carlos. No sé si pudiera recordar alguno en especial sobre el sistema de usos y costumbres. Sí, claro. Sí, adelante. Bueno, perdón, nada más para concluir lo que usted había comentado en torno a, en efecto, esta otra lectura o esta lectura adicional del inciso B del artículo del 61.1 de la Ley de Medios. En efecto, inclusive es tesis jurisprudencial, es decir,
cuando haya un Claro. pronunciamiento sobre la interpretación de preceptos constitucionales, procede el recurso de, digamos, al fin y al cabo, como se mencionaba hace un rato, la inaplicación, como dice el texto expreso, la no aplicación, pues es solamente uno de los posibles resultados, pero el otro resultado es el sentido que se le dé al texto interpretado, y ese sentido como tal, pues es susceptible de ser controvertido a través del recurso de reconsideración. Y tan es así que, Claro. vinculado con este tema en elecciones por normas de sistemas normativos internos, podemos encontrar algún precedente reciente en el cual la propia, digamos, la propia comunidad decide fijar como regla para la elección de sus autoridades que para cada cargo debían de presentarse tanto un candidato hombre como una candidata mujer, y que a partir de esa concurrencia de candidaturas, pues ya la población, la comunidad elegiría entre uno u otro de la o el candidato a cada uno de los puestos en disputa o en elección. Y sin embargo, al final, el cuerpo de representantes de esta comunidad acaba siendo electo o integrado en una forma no igualitaria, con una preeminencia preponderante por hombres, lo cual se consideró que no atendía a lo que había buscado con su decisión la propia comunidad. Al confirmar la validez de esta elección en la sala regional respectiva, se estimó que propiamente se estaba en presencia de la inaplicación o no aplicación de la propia norma que se había dado la comunidad al momento de decidir cómo tenían que presentarse las candidaturas para ocupar de manera igualitaria los puestos a elección, de tal manera que en ese caso también se consideró que no obstante que no se trata de una norma como las del Estado Nacional, escrita en un documento, en una ley, ¿sí? No obstante, es una ley, perdón, es una norma general que la propia comunidad se dio en su sistema normativo interno, y que el no considerarla o el resolver en un sentido contrario, pues implicaba su no aplicación, lo que conllevaba la actualización de la hipótesis prevista en el artículo 61.1, inciso B, de la propia Ley General del Sistema de Medios de Impugnación. Al final, creo, lo que podemos encontrar, insisto, es este tema de cuestión de constitucionalidad que va desde la manera en que se estudian o analizan los temas de constitucionalidad, teniendo como posible desenlace una no aplicación, una interpretación en un sentido o en otro, o la aplicación literal de la norma. Y en este, digamos, en este abanico, pues caben muchos supuestos fácticos que pueden conformar la hipótesis de la norma. Creo que... Claro. Respecto de lo primero, Carlos, Sí. el famoso inciso B del artículo 61, es cuando hay una interpretación de la sala regional, pero no es indebida. Ninguna interpretación debe ser indebida, es equivocada. Es decir, que la sala regional ha aplicado, interpretado equivocadamente la disposición constitucional, y esa es la que corrige la sala superior. Respecto de lo segundo, es muy importante porque cuando las normas de régimen interno de las comunidades establecen las reglas para llevar a cabo las elecciones, si bien la categoría de los usos y costumbres de las comunidades indígenas, muchas personas critican el término de usos y costumbres y lo califican como peyorativo. Yo no lo veo peyorativo, sino que precisamente esos son.
son usos y costumbres que muchas veces no están codificados. Por ejemplo, en el estado de Oaxaca hay, como saben ustedes, muchísimos municipios, cientos de municipios, y tratar de compilar los usos y costumbres de cada comunidad es toda una empresa que solamente antropólogos sociales han podido hacer, porque no son uniformes. Los usos previstos en una comunidad no tienen las mismas características de otras comunidades. Entonces, son verdaderamente mosaicos, como los que veo aquí en mi pantalla, donde los recuadros negros están encendidos, apagándose, donde los recuadros están encendidos y no están las personas, como Mauricio, y donde, en fin, entonces, así son las comunidades indígenas en Oaxaca. Hay mucha diversidad. Entonces, no puede considerarse una codificación de esas costumbres, porque además están evolucionando, están cambiando. No de un día para otro, por supuesto, pero sí las costumbres que hicieron a mediados del siglo XX, perdón, no son las mismas a fines del siglo XX, etc. Hay una movilidad social muy, muy interesante. Pero eso sí, dentro de esa movilidad que está prevista para todas las comunidades y que está autorizada, hay algo inmutable. Deben de adecuarse a los principios de la Constitución. No puede, con motivo de los usos y costumbres, negarse la participación de las mujeres. No puede disminuirse la equidad y la paridad de género. Por más que sea una costumbre inveterada en la comunidad, como lo es, eso no justifica que tenga prevalencia esta práctica. La idea es que, en el fondo, las costumbres sean adecuadas a la Constitución, y en la Constitución, habiendo paridad de género, esa paridad de género debe ser necesariamente respetada por todos los usos y costumbres. Un ejemplo, yo recuerdo en este momento el caso de San Bartolo Coyotepec, en Oaxaca, de donde se hace el barro negro tan bonito que hay. Y ahí en San Bartolo Coyotepec hubo alguna vez una elección en donde se condujo, por supuesto, con la comunidad, pero todas integrados por hombres. Y las autoridades electas fueron hombres, nada más. Pero hubo una mujer que protestó, y una mujer valerosa que presentó sus recursos porque, según ella, había sido discriminada. Y efectivamente, no se había permitido la entrada de las mujeres en la votación de la comunidad, como ha sido en otras comunidades costumbre. Entonces, por esa mujer, se anuló la elección de San Bartolo Coyotepec, se volvió a convocar, pero ya con una autoridad electoral del Estado que supervisara la presencia de las mujeres y garantizara la equidad y la paridad. No fue paritario el resultado, pero fue lo más equitativo posible en esa ocasión, y muchas mujeres fueron electas en la comunidad para observar el principio de paridad de género. Entonces, son estas cuestiones cuestiones constitucionales, las que le dan sentido a los recursos de reconsideración en ese sentido. También el doctor Báez hizo referencia a casos en donde se han mencionado que hay violencia política en razón de género. No sé si tengas algún caso en especial. Yo tengo aquí la jurisprudencia 48 del 2016, donde concluye que el presidente municipal de alguna comunidad ejerció violencia política en contra de la regidora, y se caracterizó que su violencia era simbólica, psicológica y económica.
Esto desafortunadamente se da muy seguido. Bueno, pues tenemos el caso de Trump, mutatis mutandi, en otras dimensiones, donde Trump es un acosador fundamental y cometió muchísimos delitos en razón de género, y ahí está, sigue tan campante en Florida. Pero entre nosotros no debe de pasar eso. Por lo tanto, esta violencia muchas veces no es de facto, no es una violencia física directa, pero sí puede haber una violencia psicológica, simbólica, y pasa. Es decir, yo tengo conocimiento de, y no en las autoridades municipales, incluso en la integración de los propios órganos electorales, tanto administrativos como jurisdiccionales. En algún momento conocimos en la discriminación que se hacía a una magistrada, me parece que era de Sonora, que no la dejaban presidir a pesar de que las reglas internas del tribunal permitía la rotación de la presidencia del tribunal, y los otros magistrados hombres se confabulaban para que no daban el acceso a la magistrada mujer. Ella fue a la sala superior, y en la sala superior analizamos cómo sí había habido una discriminación en ese sentido, y permitimos que la magistrada mujer pudiera acceder al cargo. Pero es lo mismo también en los institutos electorales. O sea, no estamos exentos de ver estas cuestiones, y por eso es tan importante el análisis de la constitucionalidad en esta materia. Hay institutos electorales en donde las consejeras mujeres se quejan del hostigamiento de los consejeros hombres para estas cuestiones, y debe de haber los recursos abiertos para eso. Ahora, en esta materia, Carlos, no sé qué pienses, pero ya para finalizar, hay una cuestión que me llama la atención, porque parece que en la propia jurisprudencia 48/2016 se habla del registro de ciudadanos sentenciados por la violencia de género, o hay alguna directiva en ese sentido. Yo creo que en el fondo está bien que haya un registro, o como se le pueda llamar, una lista negra de personas que han abusado por razón del género. Pero no será excesivo. Es decir, porque el registro de una lista negra hace que la persona aparezca e incluso se le descalifique para otras cuestiones. Lo cual, si está plenamente comprobado y ha sido una conducta reiterada, está perfecto. Pero también puede ser objeto de alguna maquinación. No sé qué pensar en este registro, no sé cuál ha sido la práctica de este registro, y no sé si debamos nosotros sostener un registro de la violencia, de personas que ejercen violencia por género. La Sala Superior la ha considerado pertinente esa lista, pero ¿no será de alguna manera una lista trascendente? Yo tengo un prurito nada más, para que no vaya a aparecer en la lista negra algunos blancos que no sean tan negros, vaya, que serán los menores, pero también es posible que se abuse en contra de esas personas, y que cualquier mención esporádica que se tenga, aunque pública, porque debe estar pública, pudiera ser considerada como un hostigamiento y una violencia política en contra de una mujer, o puede ser en contra de un hombre también, evidentemente. También hay violencia política contra los hombres. ¿Qué piensas, Carlos? Y ya para terminar,
porque ya les veo las caras de cansados a todos. ¿Verdad, Pilar? Ya estamos cansados. Entonces, Anteca. Gracias, maestra. Bueno, a partir de precisamente lo que mencionó al principio de esta intervención y relacionado con esto último que acaba usted de precisar, me quedo con el tema que había planteado Juan Ignacio y que usted precisó. No hay interpretación indebida, sino en su caso hay interpretaciones unas mejores que otras o unas más correctas que otras. Al final entiendo que en buena medida la consideración en torno a este registro tiene que ver precisamente con la manera en que se ha interpretado este mandato constitucional en torno al modo honesto de vivir de las personas, que se vincula precisamente con estar exento o no incurrir en ese tipo de acciones que inicialmente, pues por supuesto, violenta el ámbito, la esfera de cada una de las personas afectadas, pero fundamentalmente es una violencia que implica una violación a un derecho humano, y al final es una violación de un derecho humano, ya no en la lógica tradicional de que las violaciones ordinariamente provenían de órganos del Estado o provienen de órganos del Estado, sino fundamentalmente también cómo hacemos plenamente eficaz o efectiva la Constitución a nivel horizontal, dirían algunos, es decir, las relaciones entre personas que eviten precisamente que los unos violemos los derechos de otras o de otros sin recurrir necesariamente a un proceso penal para buscar una sanción. Y esto, insisto, lo relaciono con esa forma. Al final, la Constitución, como usted lo dijo, pues es un texto que puede ser materia de diferentes lecturas o de diferentes interpretaciones. Por necesidad del sistema tiene que haber una última palabra, la Sala Superior, la Suprema Corte, pero digamos, no necesariamente es la única interpretación posible que se le da, y creo que el recurso de reconsideración lo que busca es garantizar esta necesidad de uniformidad de la interpretación, independientemente de cuál se considere la más, por así decirlo, la más correcta, sino al fin y al cabo es la que la autoridad última que toma la decisión es la que estima correcta para el caso concreto, y al final va sentando, ahora en la lógica de la próxima reforma judicial a publicarse, pues va sentando los precedentes en esta lógica de conducirnos ya no tanto o no solamente por tesis, sino fundamentalmente por lo que dicen quienes deciden en sus sentencias. ¿Qué opinaría usted, doctor? Pues opino que está bien, evidentemente, pero claro, la razón última la tiene la sala y su argumentación sí nos convence, que sí nos convence. Pero Antonio Urbina creo que tiene un comentario interesante. ¿Lo puedes leer, por favor, Alejandro, porque no tiene micrófono? Claro que sí, doctor. Antonio nos manda un comentario, se disculpa por no tener micrófono, pero nos comenta que la Sala Regional Jalapa resolvió hace poco un juicio ciudadano donde decretó que existió violencia política en contra de una persona de la tercera edad. Es decir, no era una mujer, sino era alguna persona adulta, un adulto mayor. Y me gustaría saber cuál fue la argumentación. El resultado de la sentencia, yo estaba pensando, Antonio, que como la integración de la Sala Regional de Jalapa es fundamentalmente de mujeres muy competentes, seguramente se refería a una violencia política de género, pero esta es una violencia política en contra de un adulto mayor. Al respecto, si me puede ser más explícito, Antonio, en
en el caso, a ver cuál fue el argumento que se dio en esta situación. Pero yo recuerdo, por ejemplo, que en el sistema normativo de las comunidades, algunas veces las comunidades inciden en discriminación por razón de la edad y no se permite que ciertos cargos de la comunidad sean ejercidos por personas mayores de determinada edad. Entonces, como para la ocupación de los cargos en las comunidades indígenas en ocasiones están bien tasadas y que el ejercicio de un cargo viene después de ciertos trabajos comunitarios, el haber sido topil, policía, el haber ejercido ciertas actividades dentro de la comunidad, muchas veces se acumulan los años para esa persona y puede quedar un poco fuera de los requisitos de edad para la ocupación de ser presidente municipal o agente municipal en esa comunidad. Y entonces las reglas de las comunidades han sido que no se permitirá el ejercicio de ese cargo si tiene una mayor edad. Y recuerdo que en algún caso que resolvimos en la sala superior se refería a eso, y ahí hay una discriminación clara por razón de la edad. No sé este caso que nos refiere Antonio, a qué hipótesis se vaya a referir. No sé si sepas tú, Antonio. Sí, si mal no recuerdo. Adelante, Carlos. En lo que don Antonio escribe, tiene que ver precisamente con ciertas condiciones para el ejercicio de su desempeño de un cargo público, me parece que era concejal o integrante del ayuntamiento, y había ciertas condiciones relacionadas con desde su pago, ¿sí?, hasta su participación en las sesiones de cabildo, y se consideró que las condiciones para el ejercicio de su función que fácticamente se le imponían, conllevaba una afectación al desempeño de su cargo por la edad de la persona, no por su género, sino por el hecho mismo de tener ya cierta edad. Que le impedía, digamos, no es que le impidiera, pero le ponía alguna traba que en otra condición no hubiera tenido para ejercer el cargo. Temas relacionados con accesibilidad a las reuniones, insisto, si mal no recuerdo, es un tema también relacionado con el pago de su salario. Eran cuestiones de esta naturaleza y que por así decirlo, se sazonaban con comentarios explícitos de quien presidía el ayuntamiento. No recuerdo con precisión el número del caso, pero creo que iba por ahí. No sé si don Antonio tenga mayor detalle. Sí, doctor, nos escribe que era un caso de un regidor. Exacto, sí. Así es. Bueno, yo lo que recuerdo también es de una mujer en un ayuntamiento en donde tenía que hacer, bueno, varias cosas, no por razón de la edad. Ella sí era por razón de la edad porque tenía que inspeccionar el agua para la comunidad y para eso tenía ella que subir una cuesta bastante empinada que por su edad y su condición se le impedía hacer esa supervisión y entonces no cumplía con los deberes que le tenía impuestos. Por eso, en esas condiciones, la verdad es de que sí habría una discriminación y habría que adaptar esos cargos o esas obligaciones ciudadanas a la condición del municipio. En otros aspectos, también la religión cuenta para una discriminación abierta, en donde, por ejemplo,
se les exige a los regidores que cuiden de las iglesias y cuiden del mobiliario al interior de las iglesias, y el regidor es testigo de Jehová o pertenece a alguna de estas comunidades religiosas que se les prohíbe que, pues precisamente eso, que protejan o cuiden los símbolos religiosos de una iglesia. Entonces, había incompatibilidad con su propia religión y tuvimos en la sala superior que hacer esta cuestión. Me parece, entonces, ¿qué es lo que estás escribiendo, Alejandro? Sí, doctor, estoy escribiendo la nota donde Sala Jalapa da un breve resumen sobre el asunto. Ah, ok. Y ya para irnos y retirarnos con tranquilidad, ¿puedes resumir esa nota? Dice, la Sala Regional Jalapa declara la existencia de violencia política en razón de género y por condición de adultos mayores atribuida al presidente de Santa Catalina Chieri en Oaxaca. Los magistradas y magistrados de la sala indicaron que el Tribunal Electoral local no analizó correctamente agravios relacionados con la acreditación de la violencia política por razón de género y por la condición de adultos mayores, aun y cuando se tuvo por acreditado el incumplimiento de la sentencia dictada en el JDC 14/2019, donde se ordenó el pago de dietas y que se le convocara a sesiones de cabildo. Bueno, vean ustedes que está bien lo que hizo la Sala Jalapa, pero no está del todo correcto, porque no explica en qué consistió la violencia en razón de la edad. Recuerden ustedes que cuando hagan estas cosas en el oficio del secretario de estudio y cuenta, tienen que ser lo más explícito posible, sin necesidad de ser abundantes. Sencillamente hubo esta violencia por estas condiciones. Bla, 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 A, B y C. Y ya. Y entonces ya así todos nos entendemos. Muy bien. Carlos, la última palabra. Bueno, más que otra cosa, yo transmito, como nos siguen o están presenciando también esta intervención suya, doctor Gonzalo Lopeza, en redes sociales, me piden transmitirle de parte del doctor Raúl Ávila un afectuoso saludo y nos pide que le comente que hoy hay una nota en La Jornada informando que en Cherán se realizarán elecciones por usos y costumbres y que las condiciones de seguridad y sustentabilidad han mejorado muchísimo. Pide el doctor Ávila si podría usted, por favor, comentar cuál fue el papel suyo, su papel como juez constitucional en dicho asunto, hace 10 años aproximadamente. Así es. Pues ya no me acuerdo porque hace 10 años ya pasó. Querido amigo Raúl, gracias por hacer esto, pero la verdad es de que efectivamente se había presentado la denuncia y en Cherán, Michoacán, no tenían reconocido los usos y costumbres cuando se había acreditado en Cherán que la mayoría era comunidades indígenas. Entonces, nosotros pedimos a la legislatura que contemplara los usos y costumbres y que permitiera en Cherán la celebración de elecciones por usos y costumbres. Sin embargo, fue una ayuda y la verdad es que ayudó para que se estableciera y para que estas elecciones se llevaran a cabo, pero evidentemente la violencia, el narcotráfico en toda esta zona, incluso los partidos políticos se habían asociado para cohechar a la comunidad, la riqueza de la comunidad en la madera, en los recursos de madera que hay en Cherán, pues habían intervenido para que no se hicieran los usos y costumbres. Entonces es una buena noticia que veo en Carlos, que me lo da, y le aprecio mucho a Raúl Ávila, que es de Oaxaca, y un gran colaborador del tribunal, hacer esta precisión. Ya los dejo porque veo que hay algunos que se están a punto del desmayo de
cansancio y del bostezo, y me lo están contagiando, la verdad. Entonces, agradezco mucho la invitación que me han hecho, me despido y muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor. Muy buenas tardes. Muy bien, pues muchas gracias al doctor Manuel González Oropeza, al doctor Carlos Báez. Hemos tenido lo que yo llamaría un conversatorio por demás importante, un ejercicio que sin duda estaremos replicando próximamente en las futuras sesiones que tengamos dentro de la Escuela Judicial Electoral. Y es de esta manera como damos por concluido este seminario, no sin antes agradecer nuevamente al doctor Manuel González Oropeza, al doctor Carlos Báez, pero muy especialmente a todas y a todos ustedes que con su participación y su interés hacen posible estas actividades. Muy buenas tardes a todas, a todos. No sé si el doctor Carlos Báez quisiera dar algún comentario final. No, muchas gracias, mucho éxito. Y confiamos en la Escuela Judicial que estas actividades no solamente sean de su interés, sino también y sobre todo de su provecho en las diferentes roles que nos toque desempeñar o que ya estamos desempeñando en estos días y próximamente. Muchísimas gracias y mucho éxito. Gracias, doctor Báez. Gracias al doctor Manuel González Oropeza. Y si me ayudan abriendo su micrófono para despedir esta última sesión y agradecerle a nuestros ponentes del día de hoy. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias.